Muy buenos días, queridos hermanos, estimados amigos, y también el saludo para todas aquellas personas que por primera vez se unen a esta nuestra reunión virtual. Agradecemos a Dios de que nos permita estar una vez más por este medio para compartirles la palabra de Dios. Y vamos a iniciar esta reunión con un tiempo de oración. Voy a invitarles a orar allá donde estén y podamos estar juntos orando a nuestro Dios. Oremos. Señor nuestro Padre Celestial, te agradecemos que hoy podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición sobre tu palabra, que tú puedas hablar a través de ella a nuestros corazones, nos desafíes, Señor, a servirte, a seguirte y a honrarte con lo que hacemos, Señor. Bendice tu palabra en este día, Señor, y guíanos, Señor, a alimentarnos día a día de ella. Gracias te damos por este tiempo que vamos a tener y rogamos tu dirección en todo ello. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Ahora les voy a invitar a que puedan tomar sus Biblias, la que tengan ahí cerca, tómenla, agárrenla. Es la que ustedes seguramente la leen cada día y vamos a hacer nuestra declaración. Vamos a decir juntos, esta es mi Biblia. Digamos nuestra declaración. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a invitarles a utilizar sus Biblias. Vamos a leer este pasaje en el Salmo 63. Vamos a estar leyendo 4 versículos de este capítulo, así que voy a invitarles a abrir en el Salmo 63. Dice así el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Qué grandes palabras de Dios. En estos tiempos es cuando más debemos aferrarnos a Él, debemos buscarle de madrugada y estar al tanto de lo que Dios quiere hablarnos y decirnos, porque son tiempos en que solo podremos entender si descansamos en Él. Ahora voy a invitarles a poder continuar con nuestra reunión, a cantar las alabanzas y que tengamos un buen tiempo de adoración juntos. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, por corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la
roca es en tu refugio, es castillo fuerte. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es. Castillo fuerte. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares,
Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Oh, por encima del sol. Por encima del sol. Familia, buenos días. ¿Cómo están? Hoy domingo 28 de junio es nuestra reunión número 15 bajo esta modalidad. Realmente ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos hemos reunido, pero Dios ha sido generoso al permitirnos usar estos medios y de una u otra forma poder estar cerca. No sé cómo estás, no sé cómo te sientes hoy, pero es nuestra oración de que Él pueda usar, Dios pueda usar su palabra para animarte, para consolarte, pueda usar su palabra para traer aliento a tu corazón, aliento a tu vida, traer esperanza, traerte convicción, seguridad de quién eres en Él. Puede usar su palabra para exhortarnos, amonestarnos, que Él use su palabra en esta mañana para aquello que a Él le place. Entonces, vamos a retomar nuestra serie. Estamos en la serie Cincelado por la mano del Maestro. Estamos caminando por la primera carta del apóstol Pedro. Y el tema que hoy vamos a revisar es un tema sensible. Entonces, cuando escuches el título, no quiero que entres a un terreno de presuposiciones. Quiero rogarte, quiero pedirte que tú puedas escuchar el mensaje hasta el final. A veces este título, porque la palabra lo enseña y es lo que vamos a revisar hoy, genera cierta incomodidad en algunos creyentes, pero no por ello deja de ser bíblico. Entonces el tema para hoy es elegido por Dios. Vamos a tomar los primeros 2 versículos de la primera carta del apóstol Pedro, y luego más adelante vamos a incorporar otra porción del apóstol Pablo a los Efesios. En esta mañana vamos a usar muchos textos de la palabra para dar un fundamento lo más sólido y consistente posible, lo que no sea posible de hacer. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos, pero en aquello que nos es revelado podemos entender, revelado en su palabra. Entonces quiero animarte a que tengas tu Biblia a la mano, que tengas un cuaderno de notas a la mano para que tú vayas registrando todo aquello que tú entiendes Dios te está hablando. Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Quiero leer de la Nueva Traducción Viviente para que podamos tomar algunos elementos que puedan enriquecer el texto. La palabra dice, en la Nueva Traducción Viviente: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo,
Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Ese es nuestro texto para esta mañana. Vamos a buscar en nuestra ruta en esta mañana, vamos a buscar responder 4 preguntas. Primero, ¿cuál es la naturaleza de nuestra elección? ¿Cuál es la base de nuestra elección? Segundo, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo es que fuimos elegidos por Dios? Tercero, ¿por qué fuimos elegidos? Cuarto, ¿cuál es el resultado de esta elección? Pero antes de llegar a responder estas preguntas, yo necesito darte un panorama bastante amplio de lo que significa el concepto de elegidos o elección en las Escrituras para entonces poder responder estas preguntas. ¿Qué te parece si oramos y de tal forma que su Espíritu Santo pueda disponer nuestra mente y corazón para escuchar su palabra? Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana en cada hogar, Señor. Padre, gracias porque tú has prometido estar siempre con nosotros, siempre, todos los días, hasta el fin de los tiempos, Señor. Y este día no es la excepción. Este día tú estás con nosotros. Este día, en esta mañana, podemos disfrutar de tus misericordias, de tu fidelidad, de tu generosidad, de tu provisión, Señor. Gracias porque nos regalas un día más de vida. Gracias porque mientras descansábamos, tú nos has guardado, nos has protegido, tú nos has librado de todo mal, Señor. Padre, gracias porque hoy podemos reunirnos por este medio para juntos escudriñar tu palabra, revisar tu palabra, de tal forma que al contemplarla sea como un espejo donde nos veamos y veamos nuestra condición y una vez más veamos nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, glorifícate. Padre, habla a tu pueblo, habla de manera particular, habla de manera personal a todos los que van a ver y escuchar este mensaje. Glorifícate, Señor, engrandece tu nombre. Padre, oramos por el predicador, oramos para que tú lo uses, Señor, para que tú pongas claridad en sus pensamientos, claridad en su corazón, claridad en sus palabras. Que aquello que hable sea aquello que tu palabra dice, que no sume ni añada nada, ni quite, ni diluya nada, Señor. Padre, guarda al predicador en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es difícil para algunas personas aceptar la doctrina bíblica de la elección soberana. De hecho, en el pasado yo tuve varios problemas con algunas personas que se oponían a esta doctrina. Y cuando digo problemas, me refiero al punto de haber sido criticado por sostener esta verdad bíblica. Y no fue una crítica sencilla, fue una crítica de muchos colores, pero no por ello deja de ser bíblica. No por ello la doctrina de la elección soberana del Señor la vamos a dejar a un lado, porque es una transversal a lo largo de todas las Escrituras. Es difícil para el hombre reconocer el hecho de que su salvación es un acto de la soberanía de Dios. El hombre en su estado caído, él quiere asumir alguna responsabilidad, aun si es un poco de responsabilidad por haber creído. El hombre quiere, aun cristianos quieren algún crédito de manera, en algunos casos, desesperada por haber tomado la decisión correcta de seguir a Cristo. El hombre quiere tener participación en algo que solo es atribuido en las Escrituras al Dios soberano. Y de hecho, Romanos capítulo 3, si buscas en tu Biblia, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, la palabra nos dice lo siguiente. Y quiero animarte que después tú puedas leer todo el capítulo, pero permíteme hacer referencia a estos 2 versículos.
Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Subraya esto en tu mente. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente. Pero el énfasis en cualquier versión que tú leas, en esto que te he pedido que subrayes en tu mente y corazón, es que nadie busca a Dios. Nadie tiene la capacidad y la habilidad, la disposición de buscar a Dios. Absolutamente nadie. Efesios capítulo 2, Pablo escribiendo, Efesios capítulo 2, el versículo 1, y luego vamos a ir al versículo 5, y luego tú puedes tomar el tiempo de leer todo el capítulo. El texto nos dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Note el énfasis en los dos versículos que nos dice que por un lado estábamos muertos, no parcialmente muertos, no enfermos, casi muertos, no débiles a puntos de morir, no en terapia intensiva y con oxígeno, no, estábamos muertos. Estábamos absolutamente muertos. Y tú puedes decir, ok, ya entendí. No, espérate. Yo quiero que entiendas muy bien. El texto está diciendo muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. Ahora, si tú sumas a esta ecuación, nadie busca a Dios. Y tú puedes decir, ¿por qué nadie busca a Dios? Entonces Pablo escribe en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 y en el versículo 5, nadie busca a Dios porque estamos muertos, muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre muerto espiritualmente tenga la capacidad o la habilidad de poder decir, ¿sabes qué, Dios? Yo sí te acepto. ¿Sabes qué? He estado buscando desde hace mucho tiempo y me he dado cuenta que tú eres mi mejor opción. No, tú estás muerto. Tú no tienes la capacidad de buscar a Dios si es que Él no toma la iniciativa en su misericordia para acercarse a ti y salvarte. Ese es el énfasis de los dos versículos. Por otro lado, para muchos parece injusto que Dios elija. Para muchos, Dios es amor, y sí es amor. Pero si es amor, en el ejercicio de su amor, Él ejerce en un balance perfecto de sus atributos, su amor y su justicia. La justicia de Dios no está divorciado de su amor y su amor de su justicia. Pero muchos piensan, creyentes, que Dios es injusto porque Él elige. La pregunta es, ¿Dios es injusto? Para ti, ¿Dios es injusto? Si tú entiendes que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, es absoluta, no carece de error alguno, es perfecta, es inspirada y revelada por Dios, la respuesta inmediata es no, Dios no es injusto. Y la razón es esta: Dios no puede ser medido por algún estándar humano de justicia, porque ese estándar humano de justicia va a terminar siendo el reflejo de una naturaleza caída. ¿Cómo el injusto puede medir al justo? Tenemos un estándar más elevado de lo que está bien o lo que está mal respecto a quién es Dios. Y ese es nuestro gran problema. Tú piensas que tienes un estándar más alto que el de Dios para decir que está bien y que está mal. Por eso es que tu apreciación muchas veces, no todos, pero muchos, miran a Dios como injusto.
injusto que Él tenga que elegir a algunos, injusto que Él tenga que salvar, no a todos, a algunos. Y tú puedes decir, es que Dios es amor. Sí es amor, quiero insistir en ese concepto. Pero en su justicia, Dios da al hombre lo que merece. En su justicia, Dios da al hombre lo que no merece. Ahora, presta atención a Romanos, capítulo 9, versículos 14 al 24. Romanos, capítulo 9, versículos 14 al 24. Es un texto extenso, pero quiero que lo leamos prestando atención a los detalles. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 24. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Versículo 18. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Versículo 19. Ahora bien, ustedes podrán decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes Él les tiene misericordia. Los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Esta porción es extraordinaria. El mensaje debería cerrar con esos versículos. Ya deberíamos estar orando, porque no hay evidencia más contundente que esta porción de la palabra. Ahora, note lo siguiente. Hay tres términos cruciales para comprender lo que a Pablo nos acaba de decir y lo que Pedro al inicio de su carta está sosteniendo como una verdad absoluta al inicio. Los primeros dos versículos, Pedro va a poner el fundamento sobre el cual él va a animar a la iglesia a perseverar en medio de la persecución. Entonces lo que Pablo ahora nos está diciendo, en la misma línea de pensamiento de Pedro, es que justicia es darle a alguien lo que merecen sus actos, sea bueno o sea malo. Eso es justicia. Es darle a alguien lo que merecen sus actos, sea bueno o sea malo. Injusticia es darle algo malo a alguien que no lo merece. Eso es injusticia. Misericordia es darle a alguien algo bueno que no merece. Tú y yo merecíamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios decretaba una eternidad sin Cristo en el infierno. ¿Por qué razón? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No buscábamos del Señor, no queríamos saber de Él. Por lo tanto, Dios, quien es el juez justo,
y hace el ejercicio justo de su justicia, en la rectitud de su carácter, en la misma naturaleza de su santidad, nos da lo que no merecemos. Él nos ha extendido misericordia. Misericordia. No merecíamos, pero nos dio misericordia. Nos rescató, nos compró del mercado de esclavos, dice la palabra, y nos dio libertad en Él. Es lo que hemos recibido del Señor. Es lo que hemos recibido de Él. No su justicia. Hemos recibido misericordia. Algo más acerca de la misericordia es quien la ejerce. Presta atención a esto. Quien la ejerce no está obligado a hacerlo en ningún momento, ni sobre todas las personas, ni sobre una en específica. La misericordia es otorgada libremente. Permíteme repetir esto. Quien ejerce misericordia no está obligado a hacerlo en ningún momento sobre un grupo de personas o sobre alguien en particular. La misericordia se otorga libremente. Yo no puedo exigirle a Dios que tenga misericordia. Él es libre de otorgar misericordia a quien Él desea otorgar misericordia. Pero Dios, en el balance perfecto, decíamos, de su amor, su fidelidad, su misericordia, sus bondades, su generosidad, a Él le place. Y la palabra nos enseña aquello, le place ejercer misericordia sobre aquellos que están muertos, dándoles vida. Observe lo que dice Salmos capítulo 97, versículo 2. Salmos capítulo 97, versículo 2. La palabra nos dice, justicia y juicio son el cimiento mismo del trono de Dios. Justicia y juicio son el cimiento mismo del trono de Dios. Esto quiere decir que lo que Dios hace procede de una base de justicia y juicio. Otra vez, nada de lo que Dios hace está fuera de su justicia y su juicio, porque este es el fundamento, este es el cimiento mismo del trono de Dios. Si tú quitas la justicia del Señor, Dios deja de ser Dios. Su trono no está sobre un cimiento sólido, pero Él es el Dios soberano. Y su justicia y su juicio son el cimiento mismo de su soberanía, el cimiento mismo de su trono, de su reinado. Ese es nuestro Dios. Observa lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Las escrituras dicen de Dios, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Versículo 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Como criaturas regeneradas, lavadas por la sangre preciosa del Cordero, aún en esa condición de haber recibido vida estando muertos antes, no estamos en posición para determinar si lo que Dios hace es justo, correcto o apropiado. Recuerda, somos criaturas. Él es el Dios soberano. Pero es que algunos se paran delante de Dios y quieren llevarlo al banquillo de los acusados y el hombre a ser juez de Dios. Es que estamos mal. Es que estamos mal.
Tú y yo no podemos cuestionar la justicia del Señor. No podemos cuestionar si lo que Él hace es correcto o es incorrecto, es apropiado o no es apropiado. ¿Por qué razón? Porque Él es el Dios omnisciente, lo sabe todo. El Dios omnipresente, está en todo lugar. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso y su poder al servicio de sus propósitos. Él es el Dios soberano que legisla absolutamente todo lo creado por Él y para Él. Tú eres creación, yo soy creación. Recuerda lo que leíamos en Romanos 9. ¿Acaso el barro puede decir al alfarero, hey, qué onda, no me hagas esto? Yo no quiero ser de esta forma. No. El alfarero hace aquello que está en su mente y su corazón. Entonces va moldeando aquello que Él ha planeado. ¿Qué es la justicia divina entonces? Y quiero tomar un par de definiciones de distintos autores y darte esta. Es un atributo esencial de Dios. Permanece en su esencia misma, mediante el cual Él es perfecta e infinitamente recto en sí mismo, de sí mismo y para sí mismo, mostrando, aún en el ejercicio de su justicia, amor y santidad. Esa es la justicia del Señor. Es como en una balanza. La justicia de Dios es el equilibrio perfecto de su amor y santidad. La salvación, entonces, nunca es cuestión de justicia. La salvación es un asunto de gracia, gracia inmerecida por el Dios misericordioso, que no nos da lo que sí merecemos, su justicia, y a cambio de ello nos da lo que no merecemos, y es su misericordia. Entonces Pedro, con todo esto en mente, se dirige a sus lectores, a los hermanos que estaban en Asia Menor, creyentes a lo largo de la historia, y a nosotros. Su intención en estos primeros 2 versículos es identificarnos con lo que somos, quiénes somos. Y Pablo sostiene en ambos versículos, elegidos por Dios. Elegidos por Dios. No de que Pedro, el Pedro que lo estudiamos la semana pasada, Pedro no se va con vueltas. Pedro aquí no quiere ablandar el asunto para llegar a una doctrina sensible a los oyentes. Pedro arranca diciendo, a los elegidos por Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va a explicar esto? Primero, él los identifica en relación con su lugar en la tierra. ¿Qué hacen aquí en la tierra? Segundo, él los identifica en relación con su verdadero lugar, su verdadera residencia, el cielo. Ok, entonces nota este contraste en el pensamiento de Pedro. Pedro está diciendo, quiero decirte tu lugar aquí en la tierra a la luz de quién eres. Y quiero que estés seguro de cuál es tu lugar verdadero, real, a la luz de quién eres. Ok, entonces revisemos estos 2 pensamientos de Pablo. Primero, la identificación terrenal. Los lectores a los que Pedro escribe, se dice que están residiendo como extranjeros en distintos puntos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De hecho, Pedro está usando el término expatriados. Está usando en otras versiones el término dispersión, ¿no es cierto? Ahora, este término dispersión, extranjeros, es la palabra diáspora. Y esta palabra es importante que la conozcamos porque lo que hace referencia es a todos los judíos dispersos por todo el mundo. Esa es la idea de ese término diáspora, dispersión, extranjeros. Los que usan este término de manera literal de judíos que sí están en territorios, en distintos territorios, distintos países, distintas ciudades de manera literal, es Juan y es Santiago. Cuando tú miras Santiago capítulo 1, versículo 1, tú encuentras esto de manera específica, Santiago escribiendo a hermanos que estaban
dispersos, pero en puntos específicos, en localidades específicas. Pedro está escribiendo, y esto es importante, a estas personas dispersas, pero mira cómo escribe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. El texto nos dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Eso me encanta. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes terrenales. Es lo que está diciendo Pedro. Si bien está dirigiéndose a zonas geográficas, pero está escribiendo a todos los creyentes en esos lugares, a todos los creyentes a lo largo de la historia, a nosotros hoy. Y esto es lo que nos está diciendo. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. No pierdas de vista esa frase. Observa ahora lo que dice la Biblia de las Américas sobre este mismo versículo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Primero nos dice en esta otra traducción que somos residentes temporales, y la idea es exactamente lo mismo al decirnos que somos peregrinos. Entonces Pedro está diciendo a todos los residentes temporales en este mundo, a todos los peregrinos en este mundo. Ese es el sentido. La implicación aquí es que la estadía o nuestra estadía en la tierra es temporal. Eso es importante. Estamos en la tierra, dice Pedro, de paso. Por lo tanto, está hablando a personas que son extrañas al sistema, a la vida en esta tierra. Esto toma sentido por lo siguiente. Tú puedes pensar y decir, todos estamos de paso. Nadie es eterno. Sí, pero Pedro se refiere a mucho más que ese pensamiento. Lo que Pedro está diciendo es, al haber ustedes nacido de nuevo, al haber sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, ustedes tienen otra ciudadanía. Ustedes representan a otro reino. Por lo tanto, en este mundo son peregrinos y extranjeros, porque su ciudadanía está en el reino de los cielos. Es lo que Pedro está escribiendo. Una vez más, tú puedes decir, todos estamos de paso, sí, pero unos de paso, sabiendo que tienen una eternidad con Cristo, sabiendo que su residencia está en el reino de los cielos. Mi pregunta para ti es, si tú no has nacido de nuevo y termina tu paso por la tierra, ¿dónde vas a ir? ¿Cuál es tu destino final? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 nos dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Note la expresión de Pedro. Ustedes están de paso, compórtense como extranjeros, como residentes temporales. Compórtense a la medida, a la altura del reino que representan. Les advierto, dice Pedro, no se alejen. No se dejen envolver por los deseos mundanos, porque estos deseos luchan contra su alma. Pedro no está preocupado por hablar de un judío que es nacionalmente un extranjero, tanto como lo está en hablar de un creyente que espiritualmente es un extranjero. Querido, tú y yo somos extranjeros en este mundo. Tú y yo somos peregrinos en este mundo. Tú y yo estamos de paso en este mundo. Y lo que Dios va a hacer en nuestro paso por la tierra es prepararnos para una eternidad con Él.
es cincelarnos, es trabajarnos, es moldearnos, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero nota lo que Pedro está diciendo. Antes de explicarles cómo van a ser cincelados por el Maestro, Pedro necesita que entendamos que hemos sido elegidos por Dios, y al ser elegidos tenemos una enorme responsabilidad delante de quien es nuestro Padre. Lo que Él nos está diciendo es, a ustedes judíos que están dispersos en países extranjeros, es lo que no está diciendo. Lo que sí está diciendo es a ustedes cristianos que son extranjeros en la tierra. Ustedes son extranjeros verdaderos, peregrinos y extraños. Ustedes no pertenecen a este mundo. La iglesia es un grupo de extraños dispersos por todo el mundo, lejos de su hogar verdadero, decía John Stott. Entonces la idea es que él está escribiendo a creyentes quienes en el mundo o para el mundo son extraños. Él está dirigiéndose a la iglesia en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Bolivia, Cochabamba, en su palabra. Pedro nos está hablando a nosotros. Pedro nos está recordando quiénes somos en él. Pedro le está escribiendo a muchas personas. ¿Y por qué una audiencia tan amplia, Pedro? Porque a lo largo de la historia, el creyente ha sufrido persecución. El creyente ha sufrido dolor. El creyente ha sufrido múltiples pruebas. Y si el creyente no entiende, dice Pedro, quién es en él y cómo es que llegó a ser eso en él, él no tiene esperanza. Porque lo que va a generar esperanza es recordar que tú y yo hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Yo sé que nuestra mente no alcanza a dibujar eternidad pasada, entonces hay una eternidad futura, eternidad. Miras al pasado y trata de encontrar el punto de inicio, no lo vas a encontrar porque es un eterno pasado, un eterno futuro, pero en el consejo de la eternidad pasada, Dios pensó en ti. Dios te eligió. No habías nacido. No estabas en planes de nadie, pero sí estabas en planes de Dios. Y Dios te eligió desde la eternidad. Aún sabiendo que ibas a pecar contra Él una y otra vez, Él te eligió desde la eternidad. Y ese es el fundamento que quiere poner Pedro para generar esperanza en nuestros corazones. Veamos el segundo aspecto, nuestra identificación celestial. Pedro quiere anclar el concepto de que este grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos son elegidos por Dios. Él quiere que entiendan esta realidad porque es reconfortante. Es una realidad que trae paz, trae quietud, sabiendo quiénes éramos. A Él le plació escogernos, elegirnos, llamarnos. La pregunta es si tú te hubieses elegido a ti mismo. La pregunta es si tú te hubieses considerado para una eternidad con Cristo. Si a ti te dicen, oye, escoge y empieza por ti, tú te escogerías así como vives, en el estado en el que te encuentras. La respuesta es no, porque no tenemos ni la capacidad, ni la habilidad, ni la justicia, ni la misericordia. Tomemos un par de términos que Pedro está usando para entender esta idea de nuestra residencia en el cielo y que en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Él usa el término expatriados, que significa extraños. Estos extraños, estos expatriados, Pedro les dice, son elegidos. Aquellos que están en una tierra que no es suya. Aquellos que su residencia es temporal. Estos que son extranjeros. Su ciudad no era una hecha, y la palabra lo pone de esta manera, no es hecha con manos de hombre, sino que es una eterna que está en los cielos. Ellos están temporalmente en la tierra, en este mundo. Estos son extranjeros.
la iglesia, los redimidos, los creyentes, este grupo han sido, dice Pedro, elegidos por Dios, escleptos, llamados afuera. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, pero ustedes no son así. Si tú miras el contexto, Pedro está haciendo un contraste y llega al versículo 9 y dice, ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Pedro está haciendo alusión a una porción del Antiguo Testamento y tú vas a recordar Deuteronomio capítulo 7 versículo 6. Pedro está tomando ese versículo en mente, pero y lo que dice Deuteronomio es esto. Deuteronomio nos dice, porque vosotros sois un pueblo santo para Jehová nuestro Dios. Jehová vuestro Dios os ha escogido para que seáis un pueblo suyo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios no estaba sentado en el cielo diciendo, espero que alguna nación crea en mí y me escoja. No es que Dios estaba sentado en el cielo y diciendo, espero que alguien pueda elegirme a mí. Espero que me consideren dentro de sus múltiples opciones, el elegirme, el escoger, el decidir tener comunión conmigo. No, espérate, Dios no estaba haciendo eso. Dios es soberano. Dios es soberano. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, de toda la gente de la tierra, presta atención a esto, de toda la gente de la tierra, yo te escogí a ti, Israel, mi elegida. ¿A Dios le plació escoger a Israel? ¿Tenía algo de bueno Israel? No. ¿Era gente más cool? No. ¿Era gente que hacía las cosas mejor? No. Estaban muertos en sus delitos y pecados, pero a Dios le plació elegir, escoger a Israel. ¿Es que hicieron algo bueno? No, nada bueno. De hecho, tú revisas el Antiguo Testamento y lo que encuentras es que todo el tiempo la regaban, todo el tiempo pecaban contra Dios. Y Dios tenía que mandar a un juez y decretar la sentencia sobre el pueblo y eran llevados cautivos. Se arrepentía, Dios mandaba un libertador y esa fue la historia de Israel. No había nada bueno en ellos. De hecho, Deuteronomio 14:2 dice, porque vosotros sois un pueblo santo a Jehová vuestro Dios, y Jehová os ha escogido para ser un pueblo suyo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. A él le plació. A él le plació. Salmo 105, versículo 43, llama a Israel sus escogidos. Salmo 135, 4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo, ha escogido a Israel para su propia posesión. No es que Israel decidió por Dios, es que a Dios, entre todos los pueblos que había sobre la faz de la tierra, a él le plació escoger a Israel. Y esto es importante. No te olvides el sentido de la justicia y la misericordia del Señor. No desprendas de tu mente, de tu corazón estos dos conceptos, porque en el ejercicio de su justicia y su misericordia, y en este balance de sus atributos, su amor, su santidad, Él elige. El amor soberano de Dios también dio lugar a la elección de su iglesia, no solo a su pueblo de Israel, sino que a él le place hacer una iglesia y constituirla en su soberanía sobre aquellos que fueron llamados por su sola misericordia, por su sola gracia.
El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú y yo somos resultado no de buenas obras, no de nuestra justicia, no de nuestra bondad, de nuestra generosidad, no porque no seamos tan malos. Recuerde, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No buscábamos del Señor, no queríamos saber de Él. Y si alguien dice, no, es que yo le estaba buscando, es porque Él te buscó primero. Y Él provocó eso en ti. Porque recuerda una vez más, tú y yo estábamos muertos. Entonces Efesios nos está diciendo que Él predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú y yo somos el designio de su voluntad. ¿No te maravilla esto? ¿No te alegra saber que tú eres el designio de la voluntad del Dios soberano? ¿No te trae ánimo? ¿No te trae esperanza? Que aún en medio de esta cuarentena y todo lo que se viene y todo lo que está pasando y la incertidumbre política, económica del país, ¿no te trae convicción de que tú eres el designio de su voluntad, de que estás de paso por esta tierra, de que eres peregrino, de que las aflicciones de este tiempo son momentáneas, son temporales, pero que el Señor nos espera en casa? Que Él nos espera, que Él ha ido a preparar morada para nosotros. ¿No te parece extraordinario esto? Pablo, cuando les escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, él les dice lo siguiente: en cuanto a vosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Jesús, tú puedes pensar que esto fue como una idea de Pedro y Pablo. No. Jesús nunca dudó en enseñar sin ambigüedades ni complejos la verdad de la elección. De hecho, él dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo les resucitaré en el día postrero. Preste atención. Ninguno puede venir a mí, dice el Padre. Dice Jesús, si el Padre que me envió, no le trajere. ¿Quién te llevó a Jesús? El Padre. ¿Quién puso el deseo de buscar al Señor? El Padre. ¿Quién te motivó a entrar a una iglesia? El Padre. ¿Quién hizo sentir en tu corazón el peso monumental de tu pecado y la necesidad de un Salvador? El Padre. El Padre nos llevó al Hijo. Y el Hijo nos dice en esta mañana, yo te resucitaré en el día postrero. Podemos partir por COVID. Podemos partir por COVID. Podemos morir, si quieres que sea más literal. Podemos morir teniendo COVID. Pero ¿sabes cuál es la esperanza que las Escrituras nos ponen en esta mañana? Es que vamos a resucitar en el día postrero y vamos a estar una eternidad con Él. Y el Señor Jesús, en Juan 13, dice, no hablo de todos vosotros, hablando al grupo que estaban con ellos. Yo sé a quienes he elegido. En Lucas capítulo 18, versículo 7, Lucas capítulo 18, versículo 7, dice el texto, ¿acaso Dios no traerá justicia para sus escogidos que claman a Él día y noche y se tardará mucho en responderles? Note lo que dice. Esta es como una pregunta
de retorno. Te voy a preguntar algo, pero la respuesta es obvia. En mi pregunta está la respuesta. Dios no se tarda en respondernos. ¿Sabes cuál es la razón? Mira lo que dice el texto. Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no traerá justicia para sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? La respuesta obvia es no. Él va a traer justicia a todos los que clamen a Él. ¿Cuál la razón? Porque somos, dice el texto, sus elegidos. Él no se tarda. Tú piensas que Él se tarda. Él no se tarda. No va a llegar antes, no va a llegar después, Él va a llegar en el momento preciso para el ejercicio de su justicia. Colosenses capítulo 3, avancemos en esto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Permíteme leerlo una vez más. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. El sentido de lo que está diciendo Pablo es que ustedes han sido elegidos no para hacer lo que quieran, no para hacer lo que quieran, no para abusar de la gracia, no para pecar en nombre de la gracia. No, ustedes han sido elegidos para modelar un estándar de santidad. Ustedes han sido elegidos para vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. El que tú hayas sido elegido, dice la palabra del Señor, no te da derecho, licencia para pecar contra el Señor. Porque ahí tú caes en un terreno peligroso. Primera de Juan capítulo 3, porque si tú pecas y practicas el pecado, lo que realmente ha sucedido no es que lo has conocido. Porque el texto dice, oye, tú practicas el pecado, no lo has visto y no lo has conocido. Tú piensas que eres, pero no eres. Porque el que ha nacido de nuevo no hace del pecado una práctica en su vida. No es que no peca, no practique el pecado. El pecado no es un hábito en su vida. Hemos sido elegidos. Hemos sido predestinados, hemos sido llamados desde la eternidad para ser su pueblo santo, modelar, representar al reino al cual pertenecemos, y la vida debe estar mostrada y expresada en compasión, en bondad, humildad, gentileza y paciencia. Solo por mencionar en Colosenses 3:2 algunos aspectos a los cuales hemos sido llamados. Dios determinó establecer su amor en ti y en mí por ninguna otra razón que no fuera su libre voluntad. Y eso es extraordinario. El sentido es, no hiciste algo que merezca su amor. Yo no hice algo que merezca su amor. Él decide amarnos en su libre voluntad. Él decide extender misericordia en su libre voluntad. No para que hagamos una vez más lo que querramos hacer, sino hemos sido llamados para ser santos. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 10, Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 10 dice, por esta razón, Pablo está escribiendo, todo lo soporto en mi ministerio por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Note lo que está diciendo el texto. Pablo nos está diciendo que el medio que Dios ha escogido, que Dios ha elegido para alcanzar al no creyente es la proclamación del Evangelio. En la proclamación del Evangelio, Dios hace el ejercicio de su justicia y su misericordia. En el ejercicio de su justicia, en la proclamación del Evangelio,
el hombre puede ser condenado cuando rechaza la gracia, rechazar en el sentido de que está muerto espiritualmente, no quiere saber de Dios, se da la vuelta y continúa con su vida. Entonces el evangelio ejerce justicia y entonces le da lo que merece, una eternidad sin Cristo. Pero el mismo evangelio extiende misericordia. Extiende misericordia. Aquellos que por la obra del Espíritu Santo miran la condición de su corazón, pecadores, y la necesidad de un Salvador, Cristo. Cristo. Yo no sé en este punto exactamente cuál es tu visión de lo que Dios hizo. Pero si tu visión de lo que Dios hizo en tu vida no armoniza con lo que Pedro está diciendo, tú tienes un problema serio. Tienes un problema serio. Porque lo que debes entender es que no se trata de ti. Se trata de su gracia y se trata de su misericordia. No se trata de que tú dijiste, sí, acepto. Se trata de que Él movió tu corazón para darte lo que no mereces, misericordia. Por lo tanto, el haber sido llamado no es una licencia, como dijimos. Permíteme repetir una vez más. No es una licencia para vivir como quieras. Es un llamado a una vida de santidad. Volvamos a nuestros textos para ir cerrando esta parte. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 nos dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7 dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amén. Él lo hizo. Entonces, cuando formulamos nuestras preguntas, ¿cuál es la naturaleza de nuestra elección? ¿Cuál es la base de nuestra elección? Es la misericordia del Señor. Es la misericordia del Señor. Cuando tú formulas nuestra segunda pregunta, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo es que fuimos elegidos? Pedro y Pablo nos dicen, desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice, desde hace mucho tiempo. Pablo dice del capítulo 1, versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Cómo es posible? No había nada en este planeta, absolutamente nada, y Dios nos amó. Dios nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es extraordinario. Yo pienso que tú estás de pie y estás aplaudiendo, alabando al Señor, y no quiero sonar como pentecostal, pero es que esto provoca gozo. El mundo no fue hecho, nada existía y Dios te amó. Dios te amó. Espérate, me amó siendo que soy orgulloso, siendo que soy torpe, siendo que cometo errores, peco de continuo, maltrato, ofendo. Sí, Dios te amó.
pero lo he fallado tantas veces. Dios te amó. Es que no soy digno. Exacto, no eres digno. Y siendo indigno, Dios te amó. Es que he fallado en mi hogar. Dios te eligió en Cristo para que seas santo e intachable a sus ojos. No sé dónde estás. No sé dónde está tu corazón. Pero si eres hijo, es porque has sido escogido, elegido, predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, Él te amó. Nadie te amó primero, Cristo lo hizo. Si tú sientes hoy como que, oye, nadie me ama, Cristo te ama. Cristo te ama. Él te amó, no por lo que hiciste, no por lo que ibas a hacer, te amó antes que fuese hecho todo desde la eternidad. Él te amó, Él te eligió en Cristo. Mira nuestra tercera pregunta. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿No es lo que Pedro está explicándonos? ¿Para qué fuimos elegidos? El versículo 2 de 1 Pedro capítulo 1, el versículo 2 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron. ¿Por qué fuimos elegidos? Para que sean santos, para que seamos santos y podamos obedecer al Señor. Fuimos elegidos para ser santos y obedecer al Señor. Si tú no estás caminando en una vida de santidad, si tú no estás caminando en una vida de obediencia, debes preocuparte. Y si tu estado es no santidad y más bien perseverancia en el pecado y una vida de desobediencia, tú debes cuestionar si realmente lo conoces. Porque si has nacido de nuevo, siendo que Él te amó desde la eternidad y Él te atrajo hacia Él mismo, tu caminar debe ser una vida continua de santidad, no perfección, pero la determinación de caminar en santidad, la determinación de obedecer al Señor. Observa lo que dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 12. Es un poco extenso, pero leámoslo. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 12. Pero ustedes no son así. Ok, está comparándolos con aquellos que no conocen al Señor. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión, subraya esto, exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Te parece extraordinario? ¿No te parece extraordinario lo que Dios hizo y lo que Él nos manda a hacer, una vida de santidad y de obediencia? Es que esas son las dos características de aquellos que han sido llamados, de aquellos que son hijos, de aquellos que son creyentes, de aquellos que son cristianos. Estas dos son pilares, son dos fundamentos del creyente. Son dos indicadores de la genuinidad de su conversión. Una vida que persevera en santidad, una vida que persevera en obediencia. Nota lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el resultado? De todo esto que Dios ha hecho, ¿cuál es el resultado? Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y segundo aspecto,
Él nos da más gracia y paz. ¿No te parece extraordinario? Nos llama sin merecerlo. En el ejercicio de su misericordia nos regala salvación por su sola gracia. Nos manda a vivir una vida de santidad y una vida de obediencia. Y el resultado de todo esto es recordarnos que Él ha limpiado con su sangre preciosa todos nuestros pecados. Su sangre preciosa ha limpiado, querido, todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Su sangre preciosa cubre todo pecado. Es que yo hice esto, cubre ese pecado. No, es que usted no sabe cuánto daño he hecho. Si tú te arrepientes, puedes estar completamente seguro que su sangre preciosa es suficiente. Es la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. La sangre derramada por la segunda persona de la Trinidad es suficiente. Es suficiente. Y uno puede decir, ya con eso tengo. Sí, pero fíjate qué más nos da Dios. El texto nos dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Efesios 1:6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Mira todo lo que Dios ha hecho y no lo merecíamos. Es su sola gracia. ¿Qué debe provocar en nosotros? Una sola palabra, gratitud. Querido hermano, lo que debe provocar en nosotros, todo lo que Él ha hecho, es gratitud. Y es lo que Pedro quiere poner como fundamento. Pedro les está diciendo todo lo que Cristo ha hecho al ser llamados por Dios, ser elegidos por Dios. Está diciendo, debe provocar en ustedes gratitud de tal forma que cuando te encuentres en el tiempo más oscuro de tu vida, más adverso, más difícil, más drenante, más aplastante, recuerda, dice Pedro, que tú fuiste llamado, que tú eres peregrino y extranjero. Recuerda que estás de paso. Recuerda que tus días sobre la tierra son temporales. Recuerda que tu ciudadanía está en el reino de los cielos y eso debe traer a tu vida abundante gracia y abundante paz. Y aún en medio de nuestras debilidades, dice Pedro, porque Pedro entiende que vamos a cortar orejas alguna vez. Pedro entiende que vamos a fracasar alguna vez en nuestro caminar con el Señor. Pedro nos recuerda que su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Quiero que oremos y quiero que le demos gracias al Señor. Quiero que le demos gracias por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Porque decíamos hace unos minutos que el medio que Dios ha escogido para salvar al hombre es la proclamación del Evangelio. Tú y yo somos responsables. Al haber sido llamados, al haber recibido tanta gracia, misericordia, paz del Señor, tenemos la responsabilidad entonces ahora de anunciar las buenas nuevas, de proclamar el Evangelio para que Dios alcance por medio de su palabra a aquellos que lo necesitan. De hecho, tú vas a recordar que la palabra nos dice que la fe viene por los milagros. No, la fe viene por ofrendar y diezmar. No, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Dice Pablo. Es que el medio que Dios ha elegido para salvar es la proclamación de su evangelio. Notas el peso de responsabilidad. Entonces quiero dejarte con estas dos cosas. Gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que es extraordinario. Y segundo, responsabilidad por proclamar ahora las buenas nuevas del evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has llamado, no porque lo merecíamos, no porque lo merecíamos. Porque si tuviésemos que considerar nuestras vidas, no merecemos nada, nada.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No te buscábamos. Y a ti te plació, no hoy, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuesen hechas todas las cosas. A ti te plació amarnos y llamarnos y predestinarnos para ser hijos tuyos. No por algo bueno que tuviste, no por algo bueno que tuviste en nosotros, por el puro afecto de tu voluntad, por el ejercicio no de tu justicia, de tu misericordia. Padre, gracias. Que frente a la abundancia de tu gracia, frente a la abundancia de tu paz, como dice Pedro, hoy asumamos nuestra responsabilidad de proclamar tu evangelio, de anunciar las buenas nuevas de tu evangelio, para que en tu abundante misericordia, Señor, tú salves, tú rescates, tú des vida a aquellos que están muertos. Padre, gracias. Que vivamos en armonía con quienes somos. Tú nos has llamado no a abusar de tu gracia. Tú nos has llamado a caminar en santidad y en obediencia. Padre, ayúdanos. Padre, ayúdanos. Gracias porque en esta tarea no estamos solos. Gracias por tu provisión de tu Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien camina junto a nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte que podamos adorar juntos al Señor. Quiero invitarte a que puedas hacer de esta alabanza tu oración al Señor. Adora con todo tu corazón. Estás en tu hogar, canta con todas tus fuerzas. Vamos a adorar al Señor. El trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó.
resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Amén. Nuestro Dios es fiel y lo maravilloso en medio de lo que cantamos es que Él intercede por nosotros. ¿No te parece eso extraordinario? No solo tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que camina con nosotros, sino tenemos al Hijo de Dios intercediendo por nosotros, en medio de nuestras debilidades, el gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en esta transmisión. No quiero despedirme sin antes hacerte recuerdo que estamos para servirte. Si tú estás pasando por alguna necesidad y requieres de una canasta familiar, con insumos para una canasta familiar, por favor, contáctate con nosotros. Al inicio de la reunión estuvimos pasando algunos banners donde hay algunos números ahí. Si no, tú puedes dejar una nota en el chat en esta transmisión, dejar tu nombre y teléfono, y nos vamos a contactar contigo para ver cómo podemos ayudarte y servirte. Si tú necesitas oración, queremos orar por ti. Si tú necesitas platicar con alguien, queremos platicar contigo. Entonces, ya nos han estado escribiendo y queremos animarte a ti que lo hagas para que podamos conversar y podamos juntos mirar lo que Dios tiene que decir por medio de su palabra a tu vida, a mi vida. Hay varias reuniones durante la semana. Vamos a estar publicando en nuestra página de Face los distintos horarios y el link para que tú puedas conectarte a estas reuniones. Ahora sí, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te guarde. Que Dios te bendiga.